pero que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que podemos mencionar. ¿Y cuál es esa pregunta obvia? Bueno, esa pregunta obvia es: ¿por qué se crearon las bases de datos? ¿A alguien se le ocurre una respuesta medianamente creativa a por qué se crearon las bases de datos? ¿Me están escuchando? Para persistir la información. Bien, pero lo podríamos hacer en un archivo plano como existía antes. O sea, sí, la respuesta es sí, pero un poco más, hay que escarbar un poquito más. Para no reinventar la rueda cada vez que Bien, necesitamos. por ahí anda la respuesta, muy bien. El punto, se crearon las bases de datos por la sencilla razón de que nosotros siempre se almacenaron datos desde que empezó la computación. Podrán ser al principio en archivos planos, después había unos archivos que se llamaban BISAN, que eran archivos indexados, donde en el encabezado del archivo estaban las posiciones. Después fue evolucionando hasta las bases de datos que conocemos hoy. ¿Por qué se generaron las bases de datos tal cual las conocemos hoy en día nosotros? ¿Cómo llegamos a ese punto donde nosotros hoy conocemos las bases de datos de esta manera? Bueno, por una sencilla razón. Cuando teníamos que almacenar datos, nos dimos cuenta que el recupero, el acceso, el insert, era una tarea muy engorrosa. Y además de ser una tarea muy engorrosa, el segundo punto con el cual teníamos que lidiar era que había personas que tenían mayor o menor capacidad para programar. En consecuencia, a alguien se le ocurrió, abstrayendo todas estas ideas, poniéndolas juntas, de decir, ¿por qué no hago una aplicación? Porque una base de datos no es más que una aplicación que tendrá algunas características particulares, donde yo voy a hacer toda la administración de los recursos para almacenar, recuperar o modificar datos. A mí no me importa lo que esté haciendo. Yo voy a tener toda la administración centralizada. Me preocupo de hacer una buena aplicación, entonces al resto de los mortales que tienen que utilizar almacenamiento de datos de algún tipo, ¿qué voy a hacer? Le doy una interfaz de comunicación, una fachada, un facade, donde a través de, llamémosle API, lo que ustedes tengan ganas, desde un programa externo me voy a comunicar de manera programática con este demonio que está corriendo en memoria en un equipo, y le voy a decir quiero hacer tal operación. Él me validará y me devolverá los datos, o me devolverá que la acción fue hecha correctamente o que no se puede conectar. Esa es la evolución histórica de las bases de datos. Siempre se necesitó almacenar datos, persistir datos. Bueno, como necesitamos persistir datos, una buena manera de persistirlos, ¿cómo fue? Haciendo
una base de datos que sea de un programa que sirva como base de datos. Y ahí es donde empiezan a surgir marcas como DB2, Oracle, MySQL, donde gente que sabe mucho de esto, lo único que hizo fue generar una aplicación para que nos simplifique la vida a nosotros. Las primeras bases de datos, ¿cómo fueron? ¿Por qué fueron relacionales las primeras bases de datos y no fueron non-SQL las primeras bases de datos? Las primeras bases de datos fueron relacionales porque los primeros datos que se empezaron a utilizar masivamente fueron exactamente datos numéricos, tabulares, donde lo podía poner en una tabla, filas y columnas. Ariel, para facilitar el acceso y organizar a los datos, sí, también. Eso es porque se hicieron las bases de datos. Y para normalizar, para que uno no tenga que escribir cada vez que se enfrenta a un nuevo desafío de desarrollo de software, tener que empezar a trabajar con base de datos que uno no puede, no, que tiene que hacerlo todo uno solo, ¿no? Es preferible reutilizar código siempre y conectar. Bueno, ese es el origen y por qué salieron las tablas de datos relacionales, las bases de datos relacionales en una primera instancia. Por supuesto, si uno busca en los anales de la historia de la computación, va a encontrar algunos ejemplos que en los 60 uno podía guardar distintos tipos de datos y no solo primordialmente tabulares. Lo único que tratamos de hacer es una historia simplificada y estamos viendo la evolución en términos generales y lo que más se utilizó en una primera instancia fue el hecho de trabajar con datos tabulares. Bueno, toda esta historia viene bien, cuál es el problema que tenemos y por qué conocemos algo y hacemos tanto hincapié en algo que se llama SQL. Bueno, porque ya a mediados de los 70 había un problema. Cada base de datos tenía su propio acceso. O sea, habíamos resuelto parte del problema de una manera muy interesante. Teníamos el concepto de motor de base de datos como un plus al desarrollo de software para persistir datos, pero el problema que seguíamos teniendo ahí era que teníamos que estudiar para cada motor de base de datos cuál era la forma de acceso, y cada uno hacía su propia forma de acceso. Y ahí surge el SQL como estandarización, que es lo que vimos en la clase pasada del proceso de estandarización. Yo una consulta de SQL ANSI 92, que tiene el estándar del Instituto de Normalización de los Estados Unidos del año 92, lo ejecuto en una base de datos Oracle y lo ejecuto en una base de datos DB2, que es de IBM, y el resultado no voy a tener que tocar nada en la cláusula de SQL que yo hice, solamente tengo que cerciorarme que en las dos bases de datos exista la misma tabla con los mismos campos, ¿no? Se sobreentiende. Pero con ese concepto básico, yo puedo ejecutarlo en los dos lados sin ningún problema. Pero por otro lado tengo la ventaja de que yo estudié un solo lenguaje de conexión a la base de datos, como hago una consulta, como hago un update, como creo una tabla, como hago una modificación, como borro un dato,
y me desentiendo del subyacente que hay atrás. Esto es más o menos como el protocolo TCP/IP y el HTML. Bueno, ahí está el concepto que ustedes tienen que ir entendiendo. Cómo fue evolucionando y por qué es importante. Ahora bien, internamente lo que estábamos hablando era la estructura de las bases de datos. La base de datos dijimos que en términos generales es un archivo, en su expresión más simple, donde está adentro, yo desde afuera, si lo veo hago un ls del file system, no voy a ver solamente un archivo, con una extensión que en algunos casos será el nombre DB y otros cambia en función del motor de base de datos, pero es un archivo en términos generales. Y ahí adentro voy a tener todos los recursos necesarios para que ese motor de base de datos pueda administrar un conjunto de tablas dentro de esa base de datos. Nos interesa reconocer todos los elementos que tiene dentro de un archivo de base de datos. No nos interesa en primera instancia porque eso sería un curso muy específico de administración de base de datos y además el sinsentido es que hay una gran parte de datos que sí se podrán repetir, pero solamente hay una base de datos muy puntual, muy puntual, que es propio de cada motor de base de datos, ¿no? Hay partes que lo usa de una forma y no de otra. El SQLMS tiene dos archivos, la base es la misma y la transaction log. Eso es otra cosa, Daniel. El transaction log es otra parte que ahora lo vamos a ver. Es un concepto más adelante del SQL. Pero en términos generales, la base de datos es un archivo. El transaction log, breve descripción para que no se queden en ascuas con lo que está diciendo Daniel, es lo siguiente. Cuando ustedes hacen consultas de la base de datos, vamos a hablar en las generalidades. Cuando ustedes hacen una consulta de base de datos, hacen la consulta, toman los datos y se los devuelven y se terminó la consulta. Ustedes pueden hacer también un update de determinados campos de distintas tablas. También pueden hacer un delete de determinados campos. Entonces, en el manejo de base de datos existe un concepto de transacción. Yo puedo rotular una transacción que esté compuesta por n cantidad de operaciones. El concepto de transacción se evolucionó para mantener la integridad referencial dentro de la base de datos. ¿Qué es la integridad referencial dentro de una base de datos? Lo que hace es, imagínense que yo tengo que borrar al usuario Juan de la base de datos. El usuario Juan de la base de datos tiene datos en 3 tablas de esa misma base de datos. Tiene datos en el archivo de clientes, donde está su nombre, apellido, quick, CBU, por ejemplo. Tiene datos en la tabla direcciones, donde está la ciudad, el país, la ciudad, la provincia, todos los datos que quiera poner, que quiera guardar de un cliente, a dónde enviarle a dónde enviar las mercaderías, por ejemplo. Y tiene un documento, en otra tabla, que es el del facturador, por ejemplo, donde están la descripción de las cabeceras de todas
compras. Y otra tabla más donde para cada una de esas facturas tiene el detalle de lo que tenía esa factura. ¿Ven? El usuario Juan mínimamente tiene 4 tablas. Hasta acá, nada más es una cuestión de estructura de cómo fue creada la aplicación. ¿Por qué lo crearon con 4 tablas y no con 5 o con 2? Vamos a ver que hay una teoría que es normalización de base de datos que me ayuda a tener un norte y una orientación de cómo armarlo, pero en definitiva es porque se le antojó al diseñador de esa aplicación hacerlo de esa manera. Entonces, imagínense por un momento que digo, bueno, quiero borrar porque ya no lo tengo más y no quiero guardar espacio, ¿no? Listo. Voy a hacer un delete del cliente Juan. Arranco y digo, bueno, delete la tabla donde están los clientes. Delete la tabla donde estaba la dirección. Delete donde estaba la factura. Bárbaro, vengo bien. Cuando hago delete en los ítems de factura se corta la luz y no tenía CPU. UPS quiero decir. CPU. UPS. ¿Qué pasa? Queda inconsistente la base de datos. Queda inconsistente la base de datos. ¿Por qué? Porque me van a quedar un montón de huérfanos que son transacciones de un cliente que no están en ningún lado y ni siquiera está Exactamente. No te queda nada como cabecera y te quedan un montón de elementos ahí huérfanos, se dicen literalmente, ¿qué es? Entonces, existe el concepto de transacción. Concepto de transacción que es muy común en las bases de datos y van a ver que en toda secuencia de SQL van a poner begin transaction y adentro, después del begin transaction, ponemos estas 4 actualizaciones. Y después de la última del último delete, le pongo end transaction. ¿Mm? Entonces, los 4 delete que tenía que hacer, les puse un rótulo, begin transaction antes del primero y end transaction después del último. Begin and end. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hace el motor de base de datos? El motor de base de datos, cuando lea esa instrucción, no va a borrar realmente los datos. Va a decir, begin transaction, en el transaction log marca, arrancó una transacción y empieza. Todo esto lo tengo que borrar. Entonces ejecuta cada una de las 4 transacciones. ¿La ejecutó realmente? Las marcó para ejecutar y encontró el end transaction. Acá está. Entonces, cuando puede ejecutar el end transaction, lo que tiene es marcado todo como que esto está borrado. Ahora, en el caso de que se produzca un error, ¿qué le pasa al motor de SQL? Pude ejecutar esta transacción, que tiene un ID de transacción que le asigna el motor de base de datos, pero nunca pude ejecutar este end transaction. Y como no me dieron la confirmación, que la confirmación de la transacción después de hacer el end transaction es un commit transaction, o sea, ya está, te lo confirmé, cuando llegás acá, hacé la limpieza, lo que va a pasar es que automáticamente va a revertir hasta donde haya llegado la transacción
y me va a quedar consistente la base de datos. Tendré que ejecutar de vuelta todo el delete. Eso es en términos generales el concepto de transacciones, begin transaction, end transaction, rollback transaction es volverla para atrás, o commit transaction es confirmar la transacción. Eso hay que guardarlo en algún lado. Entonces, cada base de datos en el SQL y en todas las bases de datos se maneja de manera bastante similar. Lo que va a hacer es, va a tener otro archivo que se llama, lo que nos está diciendo Daniel, el transaction log, que lo que está haciendo todo este enjuague de mantener las transacciones, lo que va, lo que no va, y determinadas. Esto es una parte de lo que se guarda en el transaction log. Si yo, por ejemplo, hago una gran consulta de la base de datos, por ejemplo, hago un seller asterisco front tabla que tenía 1 millón de registros, ¿cómo hago yo, base de datos, para saber cómo tengo que ir entregando la información? Bueno, la voy marcando y voy haciendo todos los pasos intermedios para irme acordando en el transaction log. Es por eso que te crece indiscriminadamente y ahí van quedando todo el historial. Por eso un administrador de base de datos no solamente le limita el tamaño del transaction log, sino que se encarga de hacer una limpieza de transacciones antiguas del transaction log. ¿Quedó claro más o menos ahí, Daniel? Bien. Entonces, ahí lo que tienen que tener muy en claro es eso es una situación habitual que les va a pasar con el manejo de base de datos. Van a ver que hay algún otro archivo, bueno, pero son cuestiones puntuales de la administración de la base de datos. Pero en términos generales, ustedes van a tener un solo archivo, que es la base de datos en sí, donde adentro van a tener tablas, y los dos tipos de archivos que van a tener internamente, los más básicos, los que nos interesan realmente a nosotros, el transaction log siempre lo va a tener una base de datos porque es la forma en que ella se maneja, pero es algo muy puntual a nivel de administración de base de datos y eso escapa a lo que estamos viendo en este curso. Nosotros nos estamos enfocando primordialmente en la operatoria, en el acceso, en trabajar desde el punto de vista de programadores con una base de datos y no como un administrador de base de datos. Lo que a nosotros nos interesa es entender que en una base de datos, por una tabla, vamos a tener dos tipos de archivo, mínimamente, ¿no? Mínimamente. El tipo de archivo tabla, la tabla, y el tipo de archivo índice. Adentro vamos a tener tablas e índices, que es lo básico para que nosotros podamos trabajar de manera óptima con cualquier motor de base de datos. ¿Estamos? Entonces, ahí está una parte importante de lo que nosotros tenemos que entender como las bases de datos. Bien, seguimos con un poco de evolución del concepto de base de datos. Cuando nosotros creamos una tabla dentro de una base de datos, lo que habíamos dicho, tenemos los datos del cliente. Juan, que vive en tal lugar, tiene este quit, los datos que queremos almacenar de nuestros clientes. Ahora voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un documento. Esto como hacía para acá F5 y esto comparto de esta manera. Ya llegamos, ya está. Bueno.
al margen de esto, vamos por acá. Hay un concepto muy importante, central, les diría, junto con el SQL, la normalización de base de datos. Para este curso de base de datos es prioritario. Entonces, ya se están imaginando todos ustedes que en los exámenes no se van a escapar de tener que responder a cómo hacer determinadas cláusulas de SQL y no se van a escapar de los conceptos de normalización de base de datos, así y formas normales. Así que anótenlo porque de esto en el examen no hay forma de que se escapen. Bien, ¿qué es la normalización de base de datos? ¿Qué son las formas normales y qué es la desnormalización de base de datos? Arrancamos. Cuando empezamos a trabajar con bases de datos y tablas dentro de las bases de datos, empezó a surgir que había muchos datos repetidos. Y cuando yo tenía que guardar algún dato, era una complicación, porque me quedaba lo que se decía, quedaba rota la base de datos, no porque tenía algún problema físico, o sea, no se podía acceder, sí, pero los datos no eran coherentes, no había integridad referencial. Concepto importantísimo, palabra que tienen que subrayar, integridad referencial de una base de datos. ¿Qué es la integridad de una base de datos? Es que los datos que estén adentro de esa base de datos, repartidos en tablas de esa base de datos, sean coherentes y no estén desactualizados. Entonces, cuando se empezó a ver esto, de que había incoherencias en los datos almacenados en las tablas dentro de la base de datos, la comunidad científica de las bases de datos empezó a pensar qué podrían hacer para trabajar con eso, para resolver ese problema. Como anteriormente se había pensado que era bueno tener un motor de base de datos, ahora surge cuando es la cola oculta de requerimientos, ¿no? Bueno, resolví un problema y ahora me aparece otro. Siempre hay uno más que aparece. Entonces, el primer concepto de la normalización es minimizar la redundancia de datos. Que un dato, por ejemplo, la dirección de un cliente, no esté almacenada en mi base de datos en 3 lugares distintos. Que cuando yo vaya a buscar la dirección del cliente, lo tome de un solo lugar y además no me queden dudas que esa dirección es correcta. Porque es muy importante eso, es muy importante. ¿Qué quiero decir que es muy importante? Bueno, el punto es que si yo tengo en 3 lugares distintos la dirección del cliente, al principio quizás las tenga bien, pero seguramente voy a hacer en algún momento alguna actualización y me van a quedar una con una dirección y otras 2 con otra dirección. ¿Cómo hago para equilibrar eso? ¿Cómo hago para decirle cuál es la correcta? ¿Ven? La redundancia de datos por lo general trae estos problemas. No es que la redundancia per se sea mala. Sí, estoy ocupando más espacio de lo debido. Bueno, pero el espacio, bueno, lo puedo obviar. El problema de la redundancia es que me impide tener integridad en los datos. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer muchas actualizaciones para mantener esa integridad.
Y como no voy a tener tanto cuidado a lo largo de todas las modificaciones que se van a dar en una base de datos, voy a perder esa integridad de datos, esa integridad referencial de los datos. Y ahí se me genera un problema. La solución a eso es la normalización de la base de datos. Por eso es disminuir problemas de actualización y proteger la integridad. Entonces, ¿qué es lo que nos viene en ayuda para la normalización de base de datos? Algo que se creó que son un conjunto de reglas que se llaman formas normales. Las formas normales, todo esto se está aplicando sobre bases de datos relacionales, son un conjunto de normas que un administrador, un diseñador de base de datos debería seguir para tener una base de datos normalizada, y las ventajas que nos trae esto es que tenemos reducción de redundancia de datos, simplificamos la actualización de datos y mantenemos la integridad de los datos. Tres conceptos que cualquier administrador o diseñador de base de datos o de aplicaciones en general quisiera tener siempre en su aplicación. Entonces, las formas normales son las originales de la primera forma normal a la quinta forma normal. La notación con lo que lo van a ver muchas veces es 1FN de forma norm a 5FN. Una base de datos puede ser que esté en la primera forma normal o en la quinta forma normal. Esto está dado por la evaluación que se hacen en las tablas. La base de datos es el almacenamiento de un conjunto de tablas e índices. Y lo que se evalúa para decir en qué forma normal está son las tablas. Con lo cual, yo puedo, si tengo 20 tablas, puede ser que un conjunto de tablas dentro de esa base de datos esté en la segunda forma normal, y otro conjunto de datos, de tablas, esté en la tercera forma normal. Yo voy a decir que esa base de datos está en la segunda forma normal. Siempre se equipara a la más baja. La forma normal 1 es la más baja, la más elemental, la que no podríamos no tener en ningún motor, en una base de datos. La quinta forma normal es la más sofisticada, la más separados datos por datos, donde se reduce al máximo la probabilidad de que haya redundancia. Sí, alguien está levantando la mano. Martín. ¿Querés decir algo, Martín? Bueno, ahí habías levantado la mano. Cualquier cosa me preguntas después. Por lo pronto estás en mute si querés hablar. Bueno, continuamos. ¿Uno tiene que estar siempre en la quinta forma normal? No, la quinta forma normal es muy poco probable que la utilicemos. Muy poco probable que la utilicemos. Tiene un montón de pasos que hay que seguir, y en cierto sentido se vuelve hasta contraproducente, poco práctico al momento de trabajar con una aplicación. La forma normal a la cual debemos aspirar todos es la tercera forma normal como base. La tercera forma normal es la forma normal en la que nosotros deberíamos trabajar en cualquier aplicación. Lo que ven también abajo es una que dice Voice Code.
Boycott fueron dos investigadores de base de datos que una vez terminado y con experiencia en las 5 formas normales, lo que realizaron es una pequeña actualización, diciendo que la tercera forma normal está bien, es apropiada, pero hay algunas cosas, algunos elementos puntuales de la cuarta forma normal que también podríamos tomar, pero no es necesario tomar a toda la cuarta forma normal. Tomamos toda la forma normal 3 y algunas cosas puntuales de la forma normal 4, y eso en la practicidad mantiene un equilibrio entre integridad de los datos y practicidad de uso. Bueno, esa nueva forma normal, que es la combinación entre la 3 y la 4, es la que van a ver en la bibliografía como Boycott. En algunos libros lo van a ver como 3,5 FN, porque no es 3 y no es 4, entonces dice la 3,5. Pero en realidad, mayoritariamente hoy, lo que van a encontrar es la norma Boycott. Esa forma normal sería la ideal y la más práctica para trabajar en el mundo de base de datos, en la normalización de base de datos. Ahora vamos a ver qué es esto de la normalización, pero recuerden, lo que se tienen que llevar en primera instancia es la mínima forma normal a la cual tendríamos que aspirar y con la cual no podríamos no trabajar, es llegar a la forma normal 3. Nuestro ideal es la forma normal Boycott, que sería una combinación entre la 3 y la 4. La 4 y la 5 quedan para situaciones muy particulares, pero tienen poco uso, porque el concepto de las formas normales, el espíritu de las formas normales era la practicidad, era hacer mucho más práctico el uso de la construcción de base de datos. Bueno, el 4 y el 5 es muy bueno, pero tiene un grado de atomicidad en la división de las tablas tan grande que se complica, que no, deja de ser práctico. O sea, es muy eficiente, es muy apropiado, pero también esa consecuencia de ser eficiente genera que sea poco práctico su mantenimiento. Entonces, la norma Boycott es la más utilizada habitualmente. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Acá me hicieron unas preguntas que no había visto. Bien. Mariano, imagino que existe un trade-off entre minimizar redundancia de datos y velocidad de acceso a los datos. Muy bien, Mariano, muy observador. Exactamente, eso es lo que denominamos desnormalización de base de datos. Una vez que normalizaste tu base de datos, al grado que vos querés, lo que te pasa es que probablemente hayas perdido velocidad de acceso y la concurrencia en tu aplicación es muy importante. Entonces se empieza un proceso que se denomina desnormalización, es ir bajando la normalización para llegar al punto óptimo entre integridad de datos y necesidades de tiempos de acceso que definió la aplicación. Por eso el camino es normalizamos, desnormalizamos hasta un punto, o sea, pero normalizamos hasta un punto más alto y cuando decimos desnormalización bajamos un par de metros de la colina, no bajamos hasta el pie de la colina, un poquito para entender ese equilibrio. Ahí está, Mariano. Podés después, Martín,
¿Podés repetir las ventajas de las formas normales? Bien, las ventajas de las formas normales son: minimiza el espacio de almacenamiento, minimiza la redundancia de datos, optimiza la integridad de los datos. Eso es básicamente lo que hace el concepto de trabajar con algún nivel de las formas normales. Y Lucas lo que pregunta al final dice, o sea, las formas normales son características de cada tabla independientemente de otras y no de todas las bases de datos, ¿no? Lo que vos aplicás es la norma para normalizar una tabla. Y vos podés tener dentro de una base de datos una tabla que está totalmente normalizada y otra tabla que no está para nada normalizada. Pero no son características, sino son las formas normales, lo tienen que ver como un conjunto de buenas prácticas, de técnicas para normalizar una tabla. Eso sería el concepto. Bueno, hagamos hasta I12 un break, chicos, para ensillar el mate y continuamos.